Hola, mi nombre es Angélica Cruz Tolentino y les hablaré acerca de la función social del historiador. La historia es la disciplina del autoconocimiento humano. Conocerse a sí mismo significa conocer lo que se puede hacer y puesto que nadie sabe lo que puede hacer hasta que lo intenta, la única pista para saber lo que puede hacer el hombre es averiguar lo que ha hecho. El valor de la historia, por consiguiente, consiste en que nos enseña lo que el hombre ha hecho y en ese sentido lo que es el hombre. Collingwood. Cuando la alfombra mágica de la historia nos transporta a los tiempos transcurridos y nos acerca a las tareas que nuestros antecesores le asignaron al rescate del pasado, advertimos que las funciones de la historia han sido variadas. También observamos que buena parte de esas tareas se concentró en dotar a los grupos humanos de identidad, cohesión y sentido colectivo. Dotar a un pueblo o a una nación de un pasado común y fundar en ese origen remoto una identidad colectiva es quizás la más antigua y la más constante función social de la historia. Como dice John Updike, el historiador sigue siendo el especialista de la tribu que tiene el cargo de contarle a los demás lo que todo grupo necesita saber. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles fueron nuestros orígenes? ¿Quiénes fueron nuestros antepasados? ¿Cómo llegamos a este punto o a esta encrucijada de la historia? Por una parte, la historia ha sido una búsqueda infatigable de lo propio. Debe reconocerse que su práctica es un registro de la diversidad del acontecer humano. La inquisición histórica nos abre al reconocimiento del otro y en esa medida nos hace partícipes de experiencias no vividas, pero con las cuales nos identificamos y formamos nuestra idea de la pluralidad de la aventura humana. Podemos decir entonces que estudiar el pasado supone una apertura a otros seres humanos. Nos obliga a trasladarnos a otros tiempos, a conocer lugares nunca antes vistos, a familiarizarnos con condiciones de vida diferentes a las propias. Gracias al análisis de estos diversos momentos de la temporalidad, el estudio de la historia nos ha impuesto la carga de vivir conscientemente la brevedad de la existencia individual, la certidumbre de que nuestros actos de hoy se apoyan en la experiencia del pasado y se prolongarán en el futuro, y la convicción de que formamos parte del gran flujo de la historia, de una corriente mayor por la que transitan las naciones, las civilizaciones y el conjunto de la especie humana. Al reconstruir la memoria de los hechos pasados, la historia satisface una necesidad humana fundamental, integra las exigencias individuales en la corriente colectiva de la vida. Cuando la investigación histórica analiza los hechos ocurridos en el pasado, se obliga a considerar cada uno de ellos según sus propios valores, que son precisamente los valores del tiempo y el lugar donde esos hechos ocurrieron. La historia viene a ser el instrumento por medio del cual los hechos del pasado adquieren un significado singular e irrepetible dentro del desarrollo humano general. Por esa vía, las experiencias individuales y los actos nacidos de la intimidad más recóndita se convierten en testimonios imperecederos, en huellas humanas que no envejecen ni pierden valor por el paso del tiempo. Los desafíos de la actualidad casi siempre nos remiten a las encrucijadas del pasado.
Y muchas veces los acontecimientos pasados sirven de principios orientadores de nuestras acciones presentes. Pero todo esto nos lleva a la conclusión de que la historia no nos enseña nada, puesto que somos nosotros los que, aprendiendo de ella, nos enseñamos a nosotros mismos. Por lo tanto, el historiador no es un juez, ni le asisten razones morales para condenar a sus antepasados. Una de las tareas que más desvelan al historiador es la de corregir la interpretación que distorsionan el acontecimiento fidedigno de hechos históricos. No es menos cierto que en ningún tiempo ha sido capaz de ponerle un freno a las imágenes que interrumpidamente brotan del pasado y se instalan en el presente, o a las que cada uno de los diversos actores sociales inventa o imagina acerca del pasado. El historiador es un proveedor inagotable de arquetipos que influyen en la conducta y la imaginación de las generaciones posteriores. Otra función social que cumple la historia proviene de los hábitos establecidos por sus propios practicantes. En los 2 últimos siglos, pero sobre todo en el que está por terminar, el estudio de la historia se convirtió más que en una memoria del pasado, en un análisis de los procesos del desarrollo humano, en una reconstrucción crítica del pasado. Como ha dicho Mark Bloch, el verdadero progreso en el análisis histórico surgió el día en que la duda se hizo examinadora, cuando las reglas objetivas, para decirlo en otros términos, elaboraron poco a poco de manera de escoger entre la mentira y la verdad. Gracias por su atención y tengan excelente tarde.